Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de JSON Web Token, que básicamente es la forma de autenticación preferida últimamente. ¿Y por qué es una de las formas de autenticación preferida últimamente? Por varias razones. Es seguro, es escalable, es muy fácil de usar, ni siquiera requiere almacenarlo en la base de datos. Podría ser necesario para si quieres darle algún tipo de uso específico, pero realmente yo lo utilizo en proyectos sin almacenarlo en la base de datos y sin ningún tipo de problema. Porque al fin y al cabo es el propio token el que contiene toda la información necesaria para validarlo. En primer lugar, lo que vamos a hacer es usar la librería JSON Web Token, que ya sabéis, pues simplemente para instalarlo, yarn add JSON Web Token o npm i-save JSON Web Token, lo que prefiráis. Yo utilizo yarn, como ya sabéis. Luego, la librería es básicamente esta. Aquí tenéis más documentación, si queréis cosas más específicas, vamos a ver lo que se utiliza comúnmente y la forma en la que al menos yo suelo usarlo más a menudo. Y vamos a ver algunos tips para no cometer errores, porque una cosa importante es que tú utilices JSON Web Token no quiere decir que automáticamente la información que tú usas sea segura. Es decir, tú puedes utilizar un JSON Web Token utilizando esta librería que está súper testada y aún así hacer un leak de información y dar a conocer información que no deberías estar dando a conocer. Por eso, aparte de ver la librería de JSON Web Token y aprender a usarla, que es lo que os recomiendo, que cuando trabajéis en un proyecto directamente utilicéis esta librería, vamos a hacer un pequeño proyecto, después de ver cómo usar la librería, de cómo implementar un JSON Web Token propio, muy simple, para que veáis en qué se basa y sabiendo ya en qué se basa, vais a poder tomar las decisiones adecuadas de cómo usarlo y así evitar que pues dejéis información a la cara de los usuarios creyendo que la estés ocultando en el JSON Web Token cuando no es así. Y también para saber configurarlo de la manera correcta y obtener el máximo beneficio dependiendo de tu caso de uso. Dicho esto, aquí he creado como un usuario así falso para poder hacer el ejemplo, porque normalmente pues esto es lo utilizar con los usuarios, es lo más lógico, lo más normal. Y cosas que tenemos que tener en cuenta. Aquí tengo un Shadow56 de la contraseña para simular que está hasheada. Bueno, simularlo no, lo está, ¿no? Pero es para que os quedéis bien en la mente y no se os olvide que las contraseñas se hashean. Yo personalmente prefiero utilizar Argon, como ya he comentado en otras ocasiones, pero aquí hemos utilizado Shadow56. Luego, ya tenemos importada, requerida, la librería de JSON Web Token. Básicamente, los métodos que vamos a usar en la mayoría de los casos van a ser sign y verify. En primer lugar, sign. Y también, antes de nada, que se me olvidaba, esto es un secret key, que es para mantenerlo secreto, que lo vamos a usar como clave para el JSON Web Token. Es decir, esto que ya hemos hablado, lo que va a hacer es crear un HMAC. HMAC, que ya hemos hablado de ello aquí dentro del canal. Y lo podéis buscar, de hecho si buscáis Terminal Live HMAC lo vais a encontrar. Y lo hemos explicado más en profundidad, pero en esencia consiste en crear un hash usando... imagínate que esto fuera una función hash, ¿vale? Que aquí estuviéramos usando una función hash. ¿Vale? Que esto fuera la función hash, que no la tenemos definida ahora mismo, pero no importa. Pues básicamente el HMAC sería de esta forma, sería HMAC igual a secret key más hash, vaya tela con el autocompletado, más hash de la secret key más en este caso particular el payload, que es lo que le vamos a pasar. O sea, esto básicamente pues sería un string con la información que queremos, con la que queremos que se cree el hash, que luego utilizaremos para validar después,
Y a esto le volvemos a hacer el hash. Es básicamente hasheamos la clave más el payload y con ese hash lo volvemos a unir a la clave y creamos otro hash por encima. Ya digo, os expliqué las ventajas de utilizar un HMAC en vídeos anteriores, así que no me voy a extender, pero en esencia es esto: crear un hash de la clave del payload, lo unes de nuevo a la secret key, el hash que ya has creado, y hasheas eso también. Dicho esto, eso es lo que hace por debajo JSON Web Token, crear un HMAC. En este caso de uso que vamos a hacer nosotros. Luego, sign, que es para firmar, lo que recibe es el payload. En este caso, pues vamos a pasarle el nombre de usuario, user.username, y le vamos a pasar también el session ID, que os voy a explicar más adelante porque lo he añadido simplemente para daros un tip extra si queréis usarlo. Vamos, session ID, user.sessionID. Vale. Luego, como segundo parámetro, le pasamos la clave, secret key. Y como tercer parámetro podemos pasarle opciones. Esto es opcional, valga la redundancia. Vamos a asignarle lo que nos devuelva aquí, a token. Y vamos a hacer un console log. Y ahora vemos alguna opción. Token. Y vamos a iniciar esto con nodemon para que se vaya ejecutando. Esto es el JSON Web Token. El JSON Web Token se separa por puntos. Como podéis ver, aquí hay un punto y aquí hay otro punto. Hay tres partes. Una es esta, otra es esta y otra es esta. ¿Vale? Esto, la primera parte, es el header que contiene el algoritmo con el que se ha realizado el HMAC y contiene el tipo de token, en este caso JWT. Luego, separado por un punto, aquí tenemos el payload. ¿Qué es lo que contiene el payload? Esta información. Esta información, pero simplemente convertida a string y convertida a base 64. ¿Por qué a base 64? Porque todos los caracteres de base 64 son bien soportados por los navegadores para enviarse por tráfico HTTP en general, y estos caracteres que se envían por HTTP sin dar ningún tipo de problema se suelen usar. Normalmente cuando envías binarios o cuando envías cualquier tipo de carácter que pueda dar algún problema en la URL, pues simplemente lo codificas a base 64 y así te ahorras los problemas. Te ahorras que puedas perder algún byte, algún carácter o cualquier tipo de cosa simple y llanamente porque no se soporta en ese proceso el carácter que estás usando. Simplemente en el servidor luego lo decodificas y listo. Y esto es la firma. Esto es lo que nos otorga la seguridad. La firma se realiza con estos dos componentes y la clave que le hemos pasado. ¿Cuál es la ventaja? Que aunque tú envíes el token, este identificador se genera en base a la información que tú le has pasado y a la clave. Y el usuario, la persona que recibe el token en el cliente, no tiene la clave. La clave tú la tienes en tu servidor bien segurita y no la sacas de ahí para nada. Y no se la muestras a nadie y no la subes a repositorios de Git, ni nada de eso. Tu clave está segura en tu servidor, que solo tú tienes acceso o las personas que lo necesiten y ya está. Pues esta clave que no tiene el usuario que está en el cliente no la puede usar. Eso quiere decir que si alguien intenta manipular la información de aquí, imagínate, a lo mejor quiero que el token, en vez de valer para este usuario, valga para otro. Si tú haces este tipo de manipulación, cuando luego se compruebe este hash, este HMAC, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando haga la comprobación se va a dar cuenta de que se ha modificado, porque el hash es único para cada tipo de contenido. Si lo modificas, automáticamente el hash no coincide y sabes que ha habido una modificación. Y como la clave está en el servidor, el usuario desde el cliente no puede generar un hash válido y por tanto esto es una forma segura de comunicarnos, siempre y cuando la clave sea lo suficientemente segura y no se haga pública, evidentemente. Si no, no sirve para absolutamente nada. Luego, dicho esto,
¿Por qué no deberíamos incluir información sensible? Imagínate que yo estoy tentado y digo, pues porque sí, porque me da la gana, voy a pasar la contraseña del usuario aquí. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de hacer esto? Pues el siguiente. Esto, al fin y al cabo, está codificado en base 64, pero base 64 no es un algoritmo para encriptar. Esto quiere decir que si yo quiero decodificarlo, pues simplemente tendría que hacer esto. No voy a utilizar el secret key en ningún momento. Vais a ver que voy a obtener la información sin usar el secret key. Si ahora digo payload, payload, bueno, vamos a llamarlo, en este caso base 64 payload, porque lo tenemos en base 64. Vamos a hacerlo igual a, tenemos que obtener del token el elemento del medio, es decir, el que tiene el índice 1 en este caso. Por tanto sería token .split separado por punto y queremos el segundo elemento, que es el que tiene índice 1. Aquí ya tenemos el base 64 de esta información que le hemos pasado aquí. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos esto y ahora podemos hacer cons payload, si lo escribo bien mejor, payload, y podemos decir buffer from, por un lado pasarle base 64 payload, por otro decirle base 64 y ahora hacer un toString. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es decodificar el base 64 y devolverme el string original. Esto me va a devolver un string como tal, así que ahora lo tenemos que pasear como JSON para volver a tener el objeto. JSON.parse y ya tendríamos el objeto en JavaScript como lo teníamos antes, exactamente igual. Y como veis no he utilizado el secret key en ningún momento, o sea, el secret key para decodificar aquí no lo he utilizado en ningún momento. Que conste que JSON Web Token tiene funciones para decodificar, es decir, que no tenéis por qué usar esto. Pero esto es para que veáis que manualmente se puede hacer sin utilizar la clave y que no tiene ningún tipo de complejidad. Si vamos aquí, podemos ver que hemos decodificado, ¿veis? Volvemos a tener. Estamos haciendo el console log de esto. Por aquí arriba tenemos el token. Aquí tenemos la información que le hemos pasado. Entonces, si nosotros hubiéramos pasado la contraseña aquí, cualquiera podría verla. Por tanto, es mala idea, ¿no? Lo siguiente. Entonces, ya nos queda claro que en el payload solo podemos pasar información que no sea sensible. Ahora pasemos a lo siguiente. Verificar el token. Tenemos este token, lo recibimos desde el cliente y queremos comprobar que ese token realmente es válido, que lo hemos emitido nosotros, que ha sido creado con nuestra clave y por tanto que realmente es válido y que lo podemos usar. Pues sería JWT verify, le pasamos el token en primer lugar, secret key en el segundo y aquí recibimos un callback con el error y con el payload. Si hay un error, pues le hacemos console.error y retornamos. Si no, pues hacemos console.log payload. Ponemos aquí, por ejemplo, success, como que satisfactoriamente se ha podido verificar el token. Si ahora guardamos, vamos aquí, ¿veis? Aquí tenemos success y no nos ha dado ningún tipo de error. ¿Qué es lo que os comentaba antes? Si ahora nosotros cogemos, aquí tenemos el token, ¿no? Y aquí tenemos este payload. Si nosotros modificáramos la información de alguna forma, que realmente es un poco toca pelotas hacerlo, pero venga, vamos a hacerlo para que lo podáis ver. Vamos a quitar los console log. Bueno, no. Aquí tenemos el payload, ¿vale? Y este es el base 64 payload. Si en este payload ahora nosotros modificamos, ¿qué es esto que tenemos aquí, ¿vale? Que tiene el username Mike12 y tú dices, pues venga, yo quiero obtener, he averiguado de alguna forma que hay un usuario administrador que se llama admin
y yo quiero que el token sea válido para admin. Y ahora tú dices, oye, payload username igual a admin. ¿Colará? ¿No colará? Vamos a verlo. Ahora vamos y decimos, vamos a separar en un momento el split, vamos a hacer const token splitted, porque lo vamos a necesitar ahora para poder hacerlo. Que esto es básicamente separado por punto el token en un array. Y ahora le hemos cambiado, tenemos aquí en el payload, hemos cambiado el username por admin. Vamos a ponerle aquí normal, para que lo podamos ver en la consola. Y modificado, modified, payload ambos, normal payload y modified payload. ¿Vale? Ahora tenemos aquí en el modified payload que pasa a ser admin. Claro, esto todavía no se ha visto reflejado en el token original, lo tenemos que incluir. Para eso tenemos que hacer lo que hemos visto antes. Hacemos const mod payload, lo pasamos, lo tenemos que convertir a base 64, buffer from, cogemos, también tenemos que pasar a string, JSON that stringify payload. Esto está en UTF-8, así que no necesitamos decirle más nada. Y toString base 64. ¿Vale? Y aquí tendríamos la parte central del token console log. Lo pasamos aquí. Ejecutamos. Y ahora como es mod payload, ya tenemos la parte central con lo que hemos visto aquí, con el username de admin. ¿Vale? Y ahora ¿qué pasa si nosotros cogemos en token splitted? Vamos a cambiar el token para poder reasignarle un valor. Así que vamos a cambiar el token a, en vez de una constante, let, para que pueda modificarle el valor. Si tenemos token splitted y cambiamos el valor 1 que hemos hablado, que es el del centro, y es el que hemos modificado ahora mismo, le asignamos, bueno, hay que hacerlo debajo, que lo estoy haciendo antes de tiempo, aquí, le asignamos mod payload y luego asignamos al token splitted.join, que lo que va a hacer es unir el array de nuevo un string por puntos. Igual que lo separamos aquí por puntos, pues aquí lo volvemos a unir por puntos. ¿Ahora qué va a pasar? Si lo ejecutamos, mira, token inválido, automáticamente. Si quitamos esta asignación de aquí, vuelve a funcionar perfectamente. Si hacemos un console log del token original y el token después de ser modificado, aquí los tenemos los dos. ¿Veis? Si os fijáis, la parte central es diferente. Hasta aquí parece que es igual, pero mira, a partir de aquí empieza a ser diferente. Pero hemos conservado la firma de antes porque no podemos elaborar una firma nueva. Entonces, al no poder elaborar una firma nueva, esta firma, cuando se verifica el hash, se crea el hash en base a la información que le hemos pasado aquí en el centro, no coincide con la firma y por tanto no va a funcionar. Así que evitamos que desde el cliente el usuario pueda modificar el token y volvernoslo a enviar, porque nos vamos a dar cuenta, vamos a darnos cuenta de que lo ha modificado, porque no tiene la clave para generar
el hash correcto. Visto esto, vamos a comentar toda esta parte para que no esté mostrándose todo el rato. Y ya hemos visto cómo va un poco el tema. Aquí tenemos norma, esto sí lo vamos a dejar. Vale. Y lo que hemos visto hasta ahora, firmamos el token y la validación es correcta. ¿Hay más cosas que podemos hacer? Sí. ¿Qué ocurre si nosotros queremos que el token tenga una validez? Que de hecho es lo que deberíamos hacer. Deberíamos hacer que los tokens tengan una validez máxima. Ahora voy a exagerarlo un poco para que no tengamos que esperar mucho. Pero aquí hay una opción que es Expires In. Y esta opción Expires In recibe en segundos cuánto va a vivir este token. O también puedes hacerlo del estilo así 7 días. Si pones, por ejemplo 32, esto serían 32 milisegundos, en fin. Si lo pones como un entero, así, como un número, te va a servir como segundos. Es decir, que si yo pongo aquí 5 segundos, quiere decir que este token va a ser válido 5 segundos. Si yo lo ejecuto no va a ocurrir nada. Si veis, el token dice que satisfactoriamente se ha verificado. Pero ¿qué ocurre si ahora hacemos un set timeout para que se espere? Es decir, hacemos que se espere, por ejemplo, los 5 segundos, que creo que le he puesto 5, ¿no? Vamos a ponerle 3 para que sea un poco más rápido. Set timeout. Hacemos aquí la función. Añadimos esto. Y le decimos que se espere 3000. Porque le hemos puesto 3 segundos. Hop. Le hemos puesto 3 segundos de duración a este token. Y por lo tanto le vamos a decir que se espere 3 segundos. Si ahora ejecutamos esto. Y esperamos los 3 segundos. Nos da un error. ¿Veis? La primera verificación ha sido satisfactoria. Pero al comprobar después de los 3 segundos si había expirado, pues ha expirado. Ya no es solo que sea correcto, sino además que en sí no se haya cumplido la máxima validez de ese token. Entonces podemos decir, por ejemplo, que un token dure 24 horas, por ejemplo, que la persona inicia sesión y le dura 24 horas, o le dura 5 días, o le dure lo que dure, pues simplemente lo hacemos así y sin ningún tipo de problema. Vamos a borrar un poco cosas porque está todo por medio. Este trozo ya no lo necesitamos. Como vemos, ahora cuando espero los 3 segundos va a fallar. También vamos a comentar esta parte que ya no la necesitamos tampoco. Ya hemos visto que podemos poner que caduque en un momento dado. Lo borramos. Os voy a decir lo del truquillo este del Session ID. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para que vosotros podáis hacer una comprobación adicional. Es decir, que si cuando se modifica, o sea, ese Session ID lo que os va a servir es para invalidar sesiones. Esto sería una verificación que tenéis que hacer aparte vosotros. Si, por ejemplo, vamos a encoger todo esto, que ahora mismo no lo vamos a usar. Nosotros tenemos este usuario que tiene este Session ID, que nosotros, esto aquí, le hemos pasado el Session ID como el payload. Imagínate que ahora tenemos un usuario que nos llama y nos dice, oye, creo que alguien ha entrado a mi cuenta y está haciendo operaciones fraudulentas, tal. Pues, ¿qué deberíamos hacer en ese momento? Deberíamos invalidar todas las sesiones de ese usuario. Y hay varias opciones. Puedes hacerlo a nivel de base de datos, de que tú guardes el token en la base de datos y lo invalides literalmente allí, que literalmente pongas como activo o como inactivo el token, pero estás ocupando espacio en la base de datos, estás ocupando tiempo de consulta a la base de datos, cuando simplemente podrías hacerlo con este Session ID. Ahora os lo explico. Nosotros asignamos este Session ID. ¿Y ahora qué podemos hacer? Nosotros aquí en el payload, como veis, recibimos lo que hay dentro, incluido el Session ID. Si nosotros, imagínate, es que esto es un usuario en la base de datos, y nosotros cogemos y decimos, oye, user.sessionID, y hacemos un update a la base de datos, y lo único que modificamos es este Session ID. Vamos a cambiarle sencillamente, en este caso, para el ejemplo, con que le cambiemos un número, es suficiente, ¿vale? En la realidad, pues deberéis cambiarlo completamente. Le cambiamos este Session ID, ese simple número, ¿y qué es lo que podemos hacer ahora? Podemos hacer
si payload.sessionID es diferente de user.sessionID, pues mostramos un error, console.error, o retornamos un error, depende de cómo lo vayáis a manejar en vuestra aplicación. En este caso simplemente lo vamos a mostrar. Podemos decir invalid user session ID y lo ponemos aquí, payload session ID. Vamos a comentar por ahora la asignación esta que estoy haciendo aquí, para que veamos que funciona normal. ¿Veis? Ha funcionado sin ningún tipo de problema. Pero si lo descomentamos, ¿veis? Nos dice inválida ID de sesión para el usuario. Y ya está, listo. Automáticamente con este pequeño añadido, sin necesidad de añadir nada nuevo a la base de datos, simplemente con lógica, hemos invalidado todos los tokens de este usuario. Porque como nosotros tenemos la extra comprobación de comprobar la sesión ID, pues automáticamente invalidamos todas las sesiones de los usuarios. Bueno, todas las sesiones de los usuarios no, todas las sesiones de ese usuario. Entonces, si ahora te llega un usuario y te dice, oye, que alguien ha entrado de forma fraudulenta, tal, tú cambias el session ID, o lo llamas como quieras, pero el ID este que estás usando aquí, lo modificas. Una vez modificado, todas las sesiones, todos los tokens que se estén usando quedan invalidados. Le mandas un enlace de recuperar contraseña a tu usuario para que modifique la contraseña, de mientras le invalidas el usuario para que no pueda acceder de ninguna forma por si el atacante en cuestión conoce la contraseña y no pueda crear un nuevo token. Y una vez que la persona restablezca la contraseña, automáticamente, como todos los tokens han sido invalidados, el atacante ya no puede hacer nada, ya no puede acceder de ninguna forma a esa cuenta. Y con este tip extra terminamos el tema del uso de la librería. Ahora vamos a continuar con el tema de cómo podemos nosotros implementar nuestro propio JSON Web Token, no para que lo implementéis, porque a lo mejor yo, por ejemplo, esta teoría que os voy a enseñar la he implementado a partes. Es decir, a lo mejor esta lógica puedes implementar una parte de ella para asegurar ciertas partes de tu aplicación o cierta comunicación interna de tu aplicación o ciertos datos que le devuelves a tu usuario. Esto ya es cuestión de imaginación cuando estás creando algún tipo de proyecto. Pero en cuestión de eso, vamos a ver cómo por debajo se puede crear un JSON Web Token, cómo podríamos hacerlo nosotros y por qué realmente esa firma nos protege y por qué esa firma no se puede modificar. Es decir, si tú no tienes la clave privada, no la vas a poder modificar en ningún momento. Vamos a ello. He creado esta estructura para el tema de la creación de un JSON Web Token propio, para que podáis ver bien cómo funciona y en esencia la idea final es la misma, firmar el token y verificar el token. Así que simplemente he creado la clase JWT y dentro le hemos añadido un constructor en el que añadimos la clave, esta secret key. Cuando aquí creamos la instancia le añadimos la secret key y también le añadimos el header, que el header contiene el algoritmo que se va a utilizar para el tema de crear el HMAC y el tipo de token, que es JWT, simplemente para hacerlo igual como funciona JSON Web Token. Entonces le pasamos la clave, le pasamos el header y aquí he dejado los métodos sin implementar para que ahora veamos cómo hacerlo. Vamos a necesitar la librería crypto. También he creado estas funciones, que esto simplemente para no tener que estar escribiendo esto de buffer.from para pasar a base 64 o para pasar de base 64 a UTF-8, pues directamente aquí UTF to base 64, base 64 to UTF y ya está. Fin. Luego tenemos aquí la librería de cripto, que es lo primero que vamos a hacer, crear el HMAC. Para eso necesitamos el payload, que vamos a añadirlo. Vamos a mover esto de JWT después del usuario. Y vamos a hacer aquí console log jwt.hmac. Porque si no podemos generar HMAC, no podemos hacer nada directamente. Entonces el payload, vamos a hacer const payload y le ponemos el username, user.username
Y le ponemos lo mismo que antes, el session ID, por dejarlo igual, sin más. Session ID. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es implementar la función de hmac. ¿Cómo sería? Pues mira, con crypto tenemos, vamos a poner aquí el return. Con crypto tenemos la función create o el método createHMAC. Le podemos pasar el algoritmo, en este caso SHA-256. Luego tenemos, bueno, antes de pasarle eso, tenemos que pasarle aquí la clave, que en este caso es this.key, que es donde la hemos guardado aquí arriba, que se la pasamos al constructor. Luego tenemos update para añadirle el payload, y para eso hay que hacerle json.stringify payload, porque necesitamos tener el payload como un string. Ahora mismo es un objeto y para poder crear un hash necesitamos que sea un string, así que le pasamos a la función al método de createHMAC, le pasamos la información. Luego con el método update, ya que nos ha creado un objeto hmac, le pasamos el update con el payload. Es decir, esto es básicamente esto de aquí, pero como un string, como texto, sin más. Y le hacemos el digest, que esto es para que nos saque la información, y queremos que nos la saque en hexadecimal, porque si no nos la va a sacar en binario y no nos interesa en este caso, nos interesa que nos la dé en hexadecimal. Bien, hecho esto, estamos pasando el payload aquí, perfecto. Guardamos. Y ya veis, aquí ya tenemos el hmac automáticamente. Una vez que tenemos creado el hmac, ya podemos implementar las funciones de firma y las funciones de verificar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tened en cuenta que vamos a seguir esta estructura, que es la de JSON Web Token, que es por un lado el header en base 64, todo lo que voy a decir está en base 64, ¿vale? El header, separado por un punto el payload, separado por un punto el hmac. Esto nos sirve para la validación de después. Vamos a hacer una función que sea split, vamos a dejarla más arriba de hecho, aquí. Vamos a llamarla split token, que es para que nos devuelva un objeto con el token directamente. Y lo que vamos a hacer es que en base al token cuando se le pasa, bueno, vamos a dejar esto lo implementamos después, porque realmente va a ser para la parte más de verificación. En este caso lo que deberíamos hacer es join token, y lo que recibiríamos es el payload y el hmac. De hecho, vamos a cambiar una cosa y directamente le vamos a pasar a esta función el payload en hmac. Ahora vais a ver por qué. Ahí el payload como string, por un tema de no hacer dos veces el stringify. Entonces ahora le decimos str payload, por ejemplo. Aquí lo llamamos igual. Si lo copio bien mejor. Aquí lo llamamos igual en ambas partes. Y esto es porque básicamente ahora vamos, para el join token vamos a tener que pasarle el payload de todas maneras. Y así no tenemos que hacer el json.stringify dos veces, que no tiene ningún sentido. This hmac, bueno, primero this join token. Ahora le hacemos str payload, se lo pasamos como primer parámetro, y también vamos a renombrarlo aquí. Luego le pasamos el hmac, que es this hmac, para que lo genere, y le pasamos str payload. Y ya le estamos pasando en primer lugar el payload como string y le estamos pasando el hmac. ¿Qué es lo que haría? Pues sería const, bueno, realmente sí. Tenemos que pasar el header como a string,
sí, str header, por ejemplo. Hacemos el json.stringify header. Y ahora hacemos return un template string y le pasamos las variables. Primero que nada, tenemos que pasarlo todo a base 64. Eso es importante. UTF, tu base 64, así que todas las variables que le pasemos aquí, se les pasamos de esta forma para que se conviertan en base 64. Así que copiamos esto para no tener que estar escribiéndolo. Separado por punto, que en este caso le hemos puesto arriba el delimitador, divisor. Para que no os calentéis, aunque me gusta usarlo de esa forma, vamos a dejarlo directamente poniendo el punto aquí, porque a lo mejor os vais a liar. Luego tenemos separado por punto el payload y separado por punto el hmac, que iría también en base 64. Todo lo que estamos pasando aquí en base 64. Hmac. Y listo. Esto ya nos devolvería el token como tal. Return. Y si no he cometido ningún error, a ver. Vale, como ya estamos haciendo, el error me lo da aquí, porque como aquí estamos ejecutando la función hmac y el payload ya lo recibe hmac como un string, no está funcionando. Así que vamos a cambiar ya por la función de sign, que la función de sign nos recibe el payload como tal. Y en principio, si no lo he dicho, si no he cometido ningún error, debería estar devolviendo el token bien. Bien, aquí tenemos el token. Ya veis, esta sería la firma. Esto es el payload que le hemos pasado. Bueno, espera, esto creo que está... Vamos a revisar que esté bien en orden. Vale, y ahora que tenemos nuestro JSON Web Token, toca la parte, lo vamos a almacenar en una función, en una variable, const token igual a la firma del token, lo seguimos imprimiendo aquí, y ahora que ya podemos firmarlo, vamos a ponerlo aquí debajo, para tener un poco de orden, y ahora que ya podemos firmarlo, ya tenemos nuestro JSON Web Token aquí, con todo lo que necesitamos, vamos a verificarlo. ¿Qué requerimos para verificarlo? Pues a ver, en este caso requerimos el token. En este caso me voy a limitar simplemente JSON Web Token, como tiene algunas funciones de validación más complejas y pueden ser asíncronas y demás, que es otro tema aparte, lo podéis leer en la documentación, devuelve directamente un callback. Pero como yo simplemente voy a validar de forma síncrona, no asíncrona, sino síncrona, pues simplemente voy a hacer que devuelva true o false, sin más. Así que console.log jwt.verify, le pasamos el token y nos devolvería true si es bueno y false si es malo. Si es válido o si es inválido, básicamente. Ahora, necesitamos otra función que sea split token, que reciba el token, que es la que estaba haciendo antes, pero me he adelantado. Luego, const splitted token, o token splitted, como lo queráis poner. Y le decimos token.split y lo dividimos por punto. Luego, return, y lo que va a hacer es que nos va a devolver el header por un lado, que sabemos que eso está en el token 0, y vamos a convertirlo ya a UTF-8, que es como lo vamos a usar. Luego, los otros dos, que tenemos aquí el payload, que sería el del medio, el que tiene el 1,
y luego el hmac, que es el 2. Vamos directamente simplemente aquí a devolver esto para ver el resultado. Split token, token. Vale, parece que se ha quedado vacío. No se lo estoy pasando quizá. El token lo tenemos aquí, el token es correcto. Split token recibe el token. Ah, vale. El error es este. Ahí. Tengo que usar splitted token. ¿Veis? Sí, ya lo tenemos aquí. El hmac, tenemos el payload y tenemos aquí el header. Todo. Nos falta un pequeño detalle que es convertir todo esto a objetos de JavaScript. JSON.parse. Y aquí. Y ya lo tendríamos si no había ningún error. Ah, bueno, en el caso del hmac no hace falta porque no es un objeto como tal. Fallo mío. ¿Vale? Y si vamos para abajo podemos ver que ya estamos obteniéndolo como objetos. Si veis arriba, aquí, eran strings y ya directamente lo estamos obteniendo como objetos. El header en realidad ahora mismo no lo vamos a usar para nada, pero bueno, simplemente como se usa dentro del JWT, aunque para este ejemplo no viene al caso, pero que sepáis que se utiliza y que ahí está. Lo que vamos a hacer es el tema del payload y contrastarlo con el hmac. De hecho, pensándolo bien, no vamos a pasarle esto como un JSON.parse porque vamos a necesitarlo como string, porque para generar el hmac se utiliza el string. Así que por ahora vamos a dejarlos, ¿no? Lo vamos a devolver como strings. Y directamente con splitted token lo copio, igual a esto, y ahora dices si this.hmac y le pasamos split token payload es diferente de split token hmac, es decir, estos hmac deben coincidir, si no quiere decir que es un token inválido, pues simplemente vamos a lanzar una excepción, throw new error invalid signature. Mismo. Bueno, de hecho, ni vamos a hacer eso, vamos a retornar false, sin más. Y aquí vamos a retornar true. Y ya está, sin lanzar errores ni nada específico. Porque ya digo, esto es simplemente un ejemplo, no vamos a hacer aquí una super librería, simplemente para que entendáis el tema. Como estáis viendo, generamos el hmac en base al payload y lo comparamos con el hmac que viene propiamente con el token. Si no coinciden, quiere decir que es inválido. Si todo va bien, aquí nos da true. Es decir, que todo funciona correctamente. Pero en cuanto nosotros modificáramos lo más mínimo de eso, automáticamente esto sería erróneo. No sé, por ejemplo, vamos a copiar este token, ¿vale? Que nos lo ha dado ahí. Vamos a retornar obligatoriamente este token, simplemente para que veáis un ejemplo del token que ha sido firmado antes. Ahora esta es la función de sign, directamente retorna este token que hemos generado antes. Si nosotros lo ejecutamos, va a seguir devolviendo true, porque sigue siendo el mismo token que debe generar. Pero si nosotros, por ejemplo, cambiamos simplemente pues una letra en la clave, quitamos esta E, false. En cuanto la clave no está, false.
Sí, ahora devuelve true. Pero ¿qué ocurre si modificamos algo del payload? Vamos a quitar esto. Ahora nos devolvería true. Si nosotros desde aquí dentro le modificáramos, aquí por ejemplo, si dices const payload y vamos a guardarlo aquí en una variable para que veáis qué ocurre. A ver. Ahora mismo nos está devolviendo true, pero si nosotros cogiéramos en el payload y cambiáramos algo, por ejemplo, payload.username 1234, y luego, ciertamente, primero lo tenemos que convertir a objeto para poder hacer la modificación. Es un poco enrevesado por el tema de estar convirtiendo a string, a objeto y demás para que todo funcione, pero la idea realmente es simple. A ver. Y ahora JSON. Aquí le ponemos json.parse y aquí le podemos JSON stringify. Aquí ya no hace falta lo de base 64 para nada. Y listo. A esto le cambiamos let para que se pueda modificar el valor. Bien, y aquí tenemos que usar payload para convertirlo en string, que es lo que hemos modificado aquí. Si guardamos, tenemos false, porque hemos hecho esta modificación, el nombre de usuario lo hemos modificado por otro y por tanto da error. Si esto lo comentamos, nos devuelve true. ¿Veis esto de aquí? Que además aquí está haciendo el console log. Si nosotros modificamos el nombre de usuario, aquí teníamos que era Mike123, guardamos y le hemos puesto que ahora sea el usuario 1234, nos devuelve false. Si nosotros le hacemos una modificación al token, por ejemplo le hacemos slice, esto lo que va a hacer es dividir el string y vamos a quitarle el último carácter. En este caso no va a tener efecto, ahora lo vais a ver. ¿Veis? Sigue devolviendo true el verify. ¿Por qué? Porque si os fijáis, el carácter que está quitando es este igual de aquí. Esto es un carácter de relleno, pad, PAD se le suele llamar para hacer padding, y realmente estos caracteres no aportan nada aquí. Es decir, que realmente podríamos eliminar los dos. Ahora si veis, eliminamos los dos y sigue devolviendo true, porque la información que obtiene es exactamente la misma, que es esta, y la podéis verificar con lo anterior. Pero si le llegamos a quitar 3 caracteres, ya estaría quitando esta Q de aquí, y esto ya sí realmente es información, y por tanto habría una pérdida. Si os fijáis aquí, se lo estamos quitando al HMAC, acaba en A159, si guardamos, ahora acaba en A15, el 9 lo ha perdido y nos está devolviendo false, porque ya realmente el HMAC no coincide con la información que le hemos pasado. En este caso lo que era incorrecto es el HMAC. Y por tanto la función de verify nos devuelve un error. Así que así es como funciona esto por debajo, así es cómo realmente los JSON Web Tokens se crean y en qué se basan. Su seguridad se basa en el HMAC y el luego hacer la comparación del HMAC que viene con el token y generar el HMAC en el servidor para verificar que sea el mismo para el payload, para la información que nosotros le pasamos, en este caso el nombre de usuario, el session ID, que es esto de aquí. Lo que es un poco lioso el tema de estar convirtiendo de string a objeto, de objeto a string, de base 64 tal, pero en esencia la idea es 3 elementos divididos por punto. El último se utiliza para la validación y comprobar que el resto hayan mantenido la integridad, es decir, que sean exactamente como tú emitiste el token y que no se hayan manipulado. En caso de manipulación, pues ya sabes que te va a devolver la función false y por tanto sabes que ese token no es válido y no le autorizas ningún tipo de operación. Y nada, lo dicho, usa JSON Web Token que tiene muchas más funcionalidades y tal, pero esto os sirve para ver un poco más a fondo cómo funcionan las cosas y así podéis usar de forma correcta JSON Web Token porque sabéis realmente qué es lo que estáis usando y en qué se basa y qué es lo que hay detrás de ese conjunto de LED de caracteres que parecen al azar y no son al azar, tienen un sentido.
Dicho esto, dale like, comentario y suscribíos. Tenéis en la descripción opciones de donación por Bitcoin, Litecoin y PayPal. También, si os ha gustado, compartidlo. Recordad que si os gustan estos vídeos, los que vamos un poco más al fondo, no nos quedamos solo con el cómo usar una librería, sino que también intentamos ir más allá, el ver cómo funcionan las cosas por debajo, qué es, para que realmente podamos crear sistemas más grandes. Si vas a trabajar, si no tienes interés realmente en llegar lejos en el mundo de la programación, esto quizá no te interese. Pero si realmente quieres llegar a un top en la industria, vas a necesitar conocer cómo funcionan las cosas por debajo, porque no vas a poder innovar la tecnología si no sabes cómo funciona por debajo. Dicho esto, like, comentario, suscribíos y hasta la próxima.